Diente de león. Un podcast silvestre, medicinal y transformador. Dirigido por Irene Colmenares. Mi deseo es aportar otra mirada a la realidad que nos interesa y preocupa con entrevistas en profundidad. En este espacio divulgativo os propongo desaprender lo aprendido e iniciar el camino de vuelta a la Tierra. Diente de león. Un podcast que vuela hacia ti. Silvestre, medicinal y transformador. Diente de león. Diente de león. Diente de león. Hoy compartimos nuestro tiempo en el podcast con Cristina, que acompaña a mujeres a reconectar con su ciclicidad y su cuerpo a través de la educación menstrual y de herramientas naturopáticas y somáticas para recuperar el cuerpo como su primer territorio de defensa. Hola Cris, bienvenida al podcast, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de poder hablar de otras cosas y bueno, quería empezar por, justo te comentaba, ¿no? Que te contacté porque vi un vídeo donde hablabas de el uso supuestamente súper excepcional o novedoso, ¿no? Que está habiendo con la sangre menstrual y bueno, hablar, ¿no? Que tiene ese uso que luego al final no es tan excepcional y un poco todos los mitos que hay alrededor de que eso es algo que no vale, que es sucio y que hay que esconder. Total. Bueno, temazo, ¿no? En verdad. Temazo y bien amplio. Sí, yo no ha sido algo directo porque como te habrá pasado a ti, como nos habrá pasado a todas, la mayoría de las que escuchemos, de las que escuchen este podcast, no hemos crecido con discursos especialmente amables hacia este fluido que al final, más allá de lo que sea o no sea, es un fluido que nos va a acompañar durante aproximadamente 40 o más años de nuestra vida, con lo cual más vale que nos llevemos bien con él, eso para empezar, ¿no? Pero sí que si te fijas, a veces son discursos que están muy en el subconsciente, pero que, por ejemplo, si miramos los anuncios de productos para la recogida menstrual, productos que se llaman para la higiene menstrual, ya en el concepto productos para la higiene nos están dando a entender que eso que sale está sucio, ¿no? Y entonces hemos crecido usando productos, ¿no? Que tienen estas las típicas, voy a decir marcas, Evax, Ausonia y estas, tienen como estas filitos azules, ¿no? Muchas, creo que ahora ya no los tienen por suerte, pero esos eran líquidos que son tóxicos y que tenían perfumes que eso al contacto con nuestra vulva no es para nada saludable para el pH ni para nada, ¿no? Aparte que tienen disruptores endocrinos y tal, pero es que aparte de eso lo que nos está dando a entender es que es algo que huele mal, que se tiene que ocultar, que da asco y muchas de nosotras a día de hoy todavía cargamos con esa sensación de que eso que nos sale por la vagina es algo asqueroso, ¿no? Y que además es como, y encima tengo que sufrirlo todos los meses, ¿no? Claro, y es una pesadez y ojalá, ¿no? O sea, hay todo un tema, ¿no? Y al final, nada más lejos de la realidad, ¿no? Este vídeo a través del que me contactaste hablaba exactamente de algo que se está empezando a hacer ahora, que es experimentar un poco alrededor del Alzheimer con las células madres que contienen la sangre menstrual, pero al final es el resultado de una realidad que es que la sangre menstrual está compuesta de lípidos, progesterona, células madre y 4 cosas más. Y particularmente las células madre, pues ya sabemos lo que son, ¿no? Lo que pasa es que se pueden extraer de otras partes, pero precisamente de la sangre menstrual es como un fluido que sale de nuestro cuerpo, es mucho más fácil extraerlo que ir a otras partes, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? Es entender que no es un desecho en la sangre menstrual. Es algo que tu cuerpo expulsa
porque deja de tener una función en el momento en que no hay un óvulo fecundado. Pero si hubiera un óvulo fecundado, se convertiría en la casa y el hogar de ese óvulo y pasaría a ser la placenta, con lo cual es que no tiene ningún sentido esa relación con ello. Y yo creo que muchas de nosotras, cuando empezamos a usar productos de recogida menstrual como más respetuosos, ¿no? Por ejemplo, la copa, nos damos cuenta enseguida de que la sangre ni huele mal, ¿sabes? Ni nada de nada. O sea, es sangre, huele a hierro y cuando huele mal es porque ha pasado muchas horas y se pudre. Pero se pudre porque tiene células madres, que es que al final... Está viva. Exacto, es ridículo. Total, un poco eso. Sí, ¿y qué podríamos hacer? Porque ya es verdad que yo no uso la copa porque es una cosa que he probado Y no te va bien. y no me va. Entonces yo No. uso braguita menstrual o compresa, la verdad que es súper bien y tal, pero en su día usaba la copa, ¿no? Porque era como, esto es lo que hay o esto es lo que... Sí. Y nada, de repente te encuentras lo que dices tú, ¿no? Y dices, ¿qué hago? ¿No? De repente ya sé lo valioso que es esto, ¿se puede hacer algo? Claro, sí, claro. Se le puede dar usos y yo al final aquí también me parece importante como desromantizar la menstruación, porque cuando empezamos a contactar con lo cíclico, a veces tenemos una tendencia a querer romantizar este proceso fisiológico y está muy guay, pero no todos los meses va a poder ser así, ¿no? Y está bien, ¿no? Entonces yo hago muchas cosas con mi sangre menstrual, pero no lo hago cada mes, lo hago cuando me apetece, cuando encuentro el momento, cuando tengo tiempo y tal, ¿no? Yo de entrada tengo que reconocer, yo tampoco uso la copa, a no ser que tenga que salir mucho de casa los primeros días, que también para empezar la copa no es para todo el mundo, que ahora es como que está súper de moda y es maravillosa y es muy guay la copa, pero no todos los suelos pélvicos la soportan y yo, por ejemplo, no me gusta tener nada dentro, Sí, me gusta que la sangre salga y punto, ¿no? Sí. Entonces, con el agua, ya sea con la sangre de la propia copa o con el agua en la que dejas las braguitas o la tal, puedes usar ese agua para regar las plantas, por ejemplo, porque al tener células madre, pues tiene un componente muy, muy nutritivo. Hay personas que se hacen mascarillas faciales con la sangre menstrual porque también pues, regenera los tejidos. Claro. Entiendo también que esto no es algo que sea apto para todo el mundo y que no me parece que nadie tenga que obligarse a hacerlo. Yo con que dejemos de sentir asco me parece suficiente, pero yo a veces lo hago. Y luego hay como prácticas más ritualísticas. Yo realmente, la realidad es que no suelo tirar la sangre menstrual o el agua de las compresas por el váter. Como vivo en la montaña, pues suelo entregárselo a la tierra, ¿no? Como ya sea a una planta o a la tierra simplemente. Y luego pues, se puede pintar con la sangre menstrual si quieres darle un uso más artístico o más terapéutico, te diría. Y bueno, incluso hay un libro muy interesante que se llama Mi sangre cura, de Zulma Moreira, y en este libro explica también otras prácticas, como por ejemplo el secado de la sangre menstrual, que tú puedes, si la dejas como en un platito o en algún sitio así, como que no haya mucha cantidad, se seca y se cristaliza. Y esa cristalización se puede convertir en polvo, que hay amuletos para guardarlo, lo que sea, cuando son ciclos que a ti te interesa recordar porque han sido muy saludables o por lo que sea. O luego se guarda ese líquido que no se pudre, se guarda esa cristalización y se puede rehidratar para utilizarlo en pintura en el futuro, ¿no? Sí, esto yo creo que hay más usos, pero esto sería una opción, ¿no? Y al final, para mí se trata de ir reformulando esa relación con la sangre, pero vamos, en general con el ciclo, ¿no? Con todo lo que... Y la única manera realmente de cambiar ese paradigma es a través del conocimiento, ¿no? Yo que soy una friki total, lo reconozco. O sea, además, me flipa cuando llega alguien y me hace una pregunta que no le sé responder y es como voy a buscar información, ¿no? Como me gusta mucho seguir indagando porque al final yo me acuerdo cuando profundicé y descubrí realmente cómo funciona la ovulación, me
recuerdo que, ¿sabes este programa que había como en los 90 que se llamaba El cuerpo humano, creo, o algo así? De dibujos. Sí, Sí. que explicaba procesos físicos, ¿no? Fisiológicos. Y yo pensé, tío, es que si hicieran un capítulo sobre la ovulación, lo petaban, porque es que es divertidísimo lo que pasa en nuestro cuerpo. Es una cosa extremadamente interesante, ¿no? Extremadamente interesante la ovulación, extremadamente interesante lo que pasa con los espermatozoides cuando entran en nuestro cuerpo, extremadamente interesante la fertilidad más allá de la concepción, ¿eh? Lo que pasa en nuestro cuerpo para que seamos fértiles es súper interesante cada mes. Y eso también te ayuda como a estar en un contacto más cercano con el cuerpo, que yo creo que ahí también hay como un mogollón de sanación en esta sociedad tan mental, ¿no? Y esto lamentablemente, solo lo podemos ahora mismo solventar con hambre de conocimiento, ¿no? Con ganas de entender, con ganas de saber, para poder hacernos soberanas de nuestro cuerpo, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? De dejar todo el poder en el médico con la bata blanca, porque al final lo hacemos porque no tenemos ni puñetera idea de por qué sangramos, de qué pasa en mi cuerpo, no sabemos nada y no nos queremos responsabilizar, entonces es que me lo solucionen, ¿no? Y bueno, por ahí. Y este término que has dicho, ¿no? Fertilidad, es verdad que es como, ¿por qué te interesa tu fertilidad si no quieres ser madre? Claro, tremendo. Es tremendo. Claro, esto es algo a lo que yo le doy mucha importancia, porque entiendo lo que hay detrás de la fertilidad, pero también porque en mi cuerpo lo he vivido de forma muy evidente, ¿no? Ovular cuando estamos en edad fértil es un signo de salud. Lo que pasa en nuestro cuerpo para que logremos ovular, sin entrar en detalles, es como una cascada hormonal que permite que nuestros huesos estén fuertes, que nuestra piel esté sana, que nuestros órganos internos funcionen bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Este moco fértil que nuestro cuerpo genera y que nos indica que estamos en los días más o menos en la ventana fértil del mes, es un signo de que nuestro cuerpo está funcionando muy bien. Y el ciclo, no la sangre, sino el ciclo completo, si lo aprendemos a leer, se le considera el quinto signo vital. O sea, nos da mucha información de que nuestro cuerpo está funcionando de manera sana, ¿no? Entonces, si aprendiéramos a leer eso, aprenderíamos a entender que mi cuerpo es un termómetro vital, y ahí es cuando la fertilidad para mí se convierte como en la cúspide de que mi cuerpo está sano. Y yo lo he vivido de forma muy evidente porque mi tendencia es hacer ciclos anovulatorios, es decir, a no ovular cuando estoy mal, cuando estoy estresada. Cuando estoy estresada, cuando estoy enferma, cuando estoy, sobre todo, estresada, ¿no? Y entonces yo durante mucho tiempo pensaba, porque en mí esto se manifestaba con que yo no sangraba. Entonces me podía pasar 80 días sin sangrar. Y yo, que tengo una relación intensa con mi sangre, para mí no sangrar era como, tío, ¿qué pasa, no? O sea, súper enfadada, en realidad, con mi cuerpo, en plan, oye, ¿Por qué te digo esto? Sí. ¿qué está pasando? Y en un momento dado entendí que el cuerpo todo el tiempo nos está tratando de proteger, ¿no? Entonces, si tú estás corriendo delante de un león, ¿para qué narices te vas a quedar embarazada? Ya. Entonces, En ese momento. no tiene ningún sentido. Entonces mi cuerpo, cuando yo estoy en estado de supervivencia, dice, ¿ovular para qué? Le voy a enviar energía a los órganos vitales, ¿no? Y voy a quitar esta energía de todo este proceso, que además es un montón de energía la que requiere, y lo voy a destinar a otra cosa de supervivencia, ¿no? Y cuando entendí esto fue como, joder, es que nuestro cuerpo lo está haciendo todo para ayudarnos, ¿no? Entonces ahí es cuando una puede darse cuenta de que para mí cada vez que ovulo, cada vez que mi ciclo está sano, digo, está todo bien, ¿sabes? Está todo bien. Entonces me doy cuenta de que solo nos preocupamos de la fertilidad, como tú dices, cuando estamos buscando el embarazo, ¿no? Y entonces no tiene ningún sentido, porque al final quizá te has estado despreocupando
de algo que te estaba requiriendo atención y solo le prestas atención cuando te interesa, cuando al final es un proceso que tu cuerpo hace para que tu cuerpo esté sano, ¿no? O sea... Total. Tengo una pregunta, pero me la voy a guardar para después. ¿La sabes contestar? Llevo un mes con ella y, Ok. y me la voy a guardar. Qué curiosidad. Así como en tu experiencia, en tu vivencia, en tu trabajo con las mujeres, ¿podrías hacer así como un repaso por las fases menstruales? Sí. Bueno, fases, así como la terminología más conocida, tiene que ver con el ciclo hormonal y sería fase preovulatoria, que sería desde que empezamos a sangrar hasta el momento antes de ovular. La fase ovulatoria, que sería la ovulación de por sí, que en realidad son 24 horas, 24, 40, pero vamos, un día. La fase premenstrual, que en un ciclo sano es la fase más larga y la más odiada. Ajá. Desde que has ovulado hasta que te viene la menstruación, que en un ciclo sano debería durar más de 11 días. Entre 11 y 16 es maravilloso, pero cuanto más se acerque a 16 mejor. Y la fase menstrual. Esta es la terminología más conocida, ¿no? Luego, es verdad que si lo miramos desde el punto de vista de los ovarios, tendría otra terminología, y si lo miramos desde el punto de vista del endometrio, tendría otra terminología, pero bueno, como para simplificar, esto sería lo básico. Entonces, precisamente por los cambios hormonales que hay, que si viéramos una gráfica de un ciclo no hormonado, o sea, sin tomar pastillas anticonceptivas, etcétera, y en un ciclo medianamente sano, veríamos que es una fiesta de hormonas, es una fiesta de hormonas que suben, hormonas que bajan, picos muy fuertes de hormonas que son las que provocan realmente que se pueda generar la ovulación. Hay algo súper interesante, que es que toda esa cascada hormonal empieza en la pituitaria, o sea que empieza en el cerebro, y ahí es donde hay toda esta información de que ahí se da esa primera directiva para que tus ovarios empiecen a funcionar, y si esa directiva no existe, no va a suceder nada. Y normalmente cuando hay una parada cíclica es porque esa zona está apagadita, digamos, o porque está priorizando las cosas, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Y bueno, al final todos esos cambios emocionales o corporales que sentimos a lo largo del ciclo tiene que ver con esos cambios hormonales, ¿no? Y aquí me gustaría como decir que hay algunos libros, no muchos, porque la realidad es que no hay tantos referentes, pero hay un libro al que todo el mundo refiere cuando habla de las fases a un nivel como más, pues eso, emocional o de arquetipos, ¿no? De cómo nos podemos sentir, que es el libro de Luna Roja, que es el libro más conocido. Y yo voy a ser súper polémica. Pero a mí no me gusta. No, sí que me gusta, o sea, me parece una base maravillosa con la que partir, pero creo que ser cíclica implica precisamente entender que no hay nada escrito, ¿no? Entonces, a mí me generó mucha frustración leer este libro y decir, es que no coincido con nada, ¿no? O sea, yo no me siento conectada con la madre, con el arquetipo de la madre cuando estoy ovulando, y yo no me siento más erótica cuando estoy ovulando, ¿no? O yo cuando se supone que estoy en la cueva y esta cosa que se dice la premenstrualidad, yo no me siento así. O sea, bueno, me siento así, pero lo vivo de otra manera, porque yo, pues para ser honesta, por ejemplo, cuando estoy más excitada es cuando estoy premenstrual, que es lo menos esperable o lo menos escrito, ¿no? Entonces, creo que la investigación tiene que ser personalizada, ¿no? Y uno tiene que ver, si haces un diario, que no hace falta que sea un diario menstrual, un diario, te vas a dar cuenta de que hay cosas que se repiten en tu vida, ¿no? Y es como esta cosa de,
¿otra vez me estoy sintiendo así? ¿Otra vez me estoy sintiendo así? Y entonces me doy cuenta de que tiene que ver, o sea, de que normalmente me estoy sintiendo así porque estoy entrando en la misma fase que el mes pasado y mi cuerpo está haciendo ese trabajo, ¿no? Pero poco tiene que ver con lo que se dice que tiene que ser, ¿no? Porque al final ser cíclica es lo menos lineal del mundo y a mí no me... Sí, que no son me cíclicas, no solo tú contigo, sino tú conmigo. Es decir, que es tu y relación cada con tus ciclo es hormonas. Que puede ser total. que haya una tendencia que cuando estás ovulando estás de buen rollo y todo te parece como súper guay y estás súper disponible, pero que al final es mi relación con mis hormonas. Claro, claro. Y luego hay algo que me parece importante, que tiene que ver con el sistema, que es algo de lo que en los últimos años yo vengo como entendiendo mucho por las mujeres a las que acompaño, que es que está muy bien esos arquetipos y está muy bien esas fases, pero tenemos que entender que estamos en un contexto Sí, y es un contexto patriarcal total. y es un contexto hipercapitalista y hiperproductivo. Entonces, quizá tú, si vivieras en medio del monte sin nada de eso, que te contaminara, sin nada de eso, que te desregulara, a lo mejor vivirías tus ciclos y tus fases de esa manera tan, ¿no? Como tan clara y tan evidente. Pero la realidad es que estamos, en la mayoría de casos, desubicadísimas, disociadísimas y muchas veces más hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Entonces, la ovulación es muy guay. Digo la ovulación porque para mí es muy importante esto, ¿eh? A nivel de hormonas es muy guay porque es una fase en la que nuestras conexiones neuronales van más rápido, estamos como más sociables, porque en el fondo hay una parte animal que está queriendo encontrar a alguien que le insemine, así de simple, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en un sistema que ya de por sí es hiperproductivo, yo, por ejemplo, cuando estoy ovulatoria es demasiado. O sea, esto la cabeza me va muy rápido, el sistema espera que yo vaya más rápido aún, entonces me pillan migrañas, y, Sí. o sea, es súper heavy, ¿no? Entonces, claro, entonces hay que ver realmente cómo realmente eso encaja en el sistema en el que yo estoy viviendo, ¿no? Y no perder de vista el sistema, el contexto, lo ambiental y los privilegios que pueda una o no tener, porque al final no es lo mismo menstruar aquí que menstruar en una zona de guerra, que menstruar, no lo sé, ¿no? Entonces, bueno, es que es un temazo. Sí, que a lo mejor como la fase ovulatoria deberíamos meternos casi más en la cueva, ¿no? Para no Para sobreestimularnos. compensar, exacto. Que ya venimos pasaditas, pues y encima. Sí, sí, totalmente. Me parece interesante esto que has dicho, ¿no? De el cerebro que da la señal. Mm, mm, Y bueno, yo me meto mucho en el tema de tóxicos en el hogar, pero al final trasciende mucho el hogar, ¿no? Los tóxicos que nos rodean. Y bueno, como que estamos en un mar de disruptores endocrinos. sí, sí, es tremendo. ¿Tú tienes así como alguna referencia, alguna observación? Aparte de que las primeras menstruaciones llegan antes, Sí. pero ya no se sabe si es a un nivel como que no sabría cómo decirlo, ¿no? Como social o realmente un tema químico. Mm. Sí, o sea, yo creo que se acabará de nombrar y de entender dentro de unos años, como siempre pasa, ¿no? Pero es evidente que, que estamos expuestas a un montón de disruptores endocrinos que en la mayoría de los casos son xenoestrógenos, que se llama, que es lo que nos hace vivir en una sociedad que ya hay mucha gente hablándolo a nivel social y a nivel químico, que se le está llamando una sociedad hiperestrogénica. Entonces, lo que pasa es que estamos estrogenizadas y esto se puede manifestar con un exceso de estrógeno o con un déficit de progesterona, que es la fase que predomina en la segunda fase del ciclo, ¿no? Entonces, lo que suele pasar es que hay muchas enfermedades o sintomatologías a día de hoy relacionadas con ese exceso de estrógenos y con ese déficit de progesterona. Entonces, todas las enfermedades hormonodependientes, como podría ser la endometriosis,
la endometriosis es una enfermedad directamente relacionada con el exceso de estrógenos, con lo cual cada vez hay más casos de personas con endometriosis. También es verdad que cada vez hay más casos porque cada vez hay más diagnósticos, porque antes ni se diagnosticaba, ¿no? Pero cada vez hay más personas que me llegan a mí a consulta con endometriosis súper avanzadas y súper dolorosas y con muchos años de dolor, que ya también esto nos da mucha información de, hostia, ¿cómo puede ser, no? Que una vaya o tenga que ir durante 7 años de urgencias para que un médico le dé un diagnóstico, ¿no? Y nada, por decirte así cosas que estoy notando últimamente, ¿no? A nivel hormonal, endometriosis y también últimamente estoy notando que me llega un mogollón de gente, o me está empezando a llegar un montón de gente con, espérame, que te digo el nombre, líquen vulvar. Ah, sí, a mí yo no lo había oído en mi vida y de repente en una semana 2 o 3 personas, pues tal, pues mi madre lo tiene, pues me lo han diagnosticado, pues no sé qué, y yo fue como lo de, no sé qué es esto, pero sí. No lo quiero en mi vida. No, es heavy, el líquen vulvar es heavy y además tiene todos los números de convertirse en una enfermedad silenciada porque tiene que ver con la salud vulvovaginal. Entonces, viene acompañado de mogollón de vergüenza. Sí. Y además es como, no es que sea degenerativo, pero no va, o sea, cuesta mucho de frenar. Y cuando el líquen vulvar va más, básicamente genera que no puedas tener penetración, porque toda la piel de la vulva está tan irritada que, o sea, es muy, muy doloroso, muy desagradable y está directamente relacionado con el déficit de progesterona. Ajá, o sea, que es que encima son contrarios. Claro. Está relacionado con el déficit de progesterona. Yo soy una firme defensora de la progesterona. Siempre digo que la progesterona es la hormona más antisistema que existe. Nos gusta. Nos encanta. Sí, o sea, es una hormona antisistema, es total. ¿Y qué pasa con la progesterona? Que la progesterona regula el sistema nervioso y nos hace estar más lentas. Entonces eso al sistema no le gusta, ¿sabes? Pero qué curioso, o sea, yo no me quiero poner aquí conspiranoica, pero qué curioso, ¿no? Que toda la contaminación y los disruptores endocrinos hagan crecer los estrógenos y disminuir la progesterona. Ya. O sea, es que a mí me hace mucha gracia todo, ¿sabes? Sí. Entonces, normalmente el líquen vulvar se solía manifestar en personas que estaban entrando en perimenopausia. Sí. Porque hay, evidentemente, un deseo de la progesterona de manera natural, pero es que a mí me están llegando niñas con 30 años. Sí. Con líquen. Y ahora, bueno, no me quiero poner muy científica, pero se está empezando a experimentar con... Lo diré. Yo estoy premenstrual, entonces hay una lentitud en que como... ¿La sabes? O sea... La aceptamos y la acogemos. El lenguaje va como a 0,2 por hora hasta que sale por mi boca, ¿no? Bueno, se está empezando a experimentar con algunas cosas, pero todavía no hay una solución definitiva y además lo primero que te dan son corticoides. Sí, yo he oído eso, corticoides, reconstrucción sí, he oído algo de operación, incluso implantación de células madre o algo así. Sí que lo he oído. Sí. Pero aparte, que además ahora creo que son como tratamientos privados, con lo cual... No, eso sí. Te sale la cosa, pero bueno, yo entiendo que si tu vulva empieza a tener una forma de aquella manera, o sea, cualquier cosa es poca, ¿no? Es como yo creo que esto vuelva a su ser medianamente. Total. Y bueno, como fíjate, ¿no? O sea, muchas mujeres lo viven en silencio, sobre todo, claro, si te pasa con 30 años, posiblemente lo quieras atajar antes porque es que es absurdo, ¿eh? Porque crees que todavía te queda mucha vida sexual y fértil por delante, pero es que hay muchas mujeres como en perimenopausia que les pasa esto y directamente ni lo hablan y es como, bueno, ya está, mi vida sexual ha muerto. Sí, menopausia, vida sexual a cero, ya me puedo ir a la cabaña al bosque, que total ya... Sí, ozono es lo que se está empezando. Terapia de ozono, pomadas con ozono.
y se ve que esto está funcionando muy bien, pero claro, esto es algo que también está siendo muy nuevo, ¿no? Y es como, bueno, fíjate que cada vez hay más contaminación, cada vez más hay más disruptores endocrinos y al final, obviamente, eso, dejando de lado estrógenos y progesterona, tiene un impacto en todo el mundo, especialmente en nosotras, porque nosotras vivimos unas fluctuaciones hormonales muy marcadas, pero es que en todo el mundo, ¿no? Bueno, ahí estamos. Qué fuerte. Sí. Voy a hacer la pregunta que tenía. En teoría, tenemos una cantidad de ovocitos, ¿no? Nacemos con ellos. Bien. Si yo me quedo embarazada muchas veces, tengo muchos embarazos completos con sus 40 semanas, entiendo que mi menopausia llegará después que si no me quedo embarazada nunca, ¿no? Y tengo una regla regular, ¿no? Pues cada 28, 27, 29 días tal, y tengo 12 hijos. Claro. Si estaba pactado todo esto, entre comillas, que yo tuviese a los 50, pues en vez de a los 50, a lo mejor la tengo a los 62. Claro. Me surge la pregunta. Me encanta, no, me encanta, y hace poco me lo preguntó alguien esto, de otra manera, pero era una persona que toma anticonceptivas. Sí, igual, me comentaron que sería alargando su edad fértil o está postergando la llegada de la perimenopausia. Claro, tú piensas que hay personas que se pasan 11 años tomando anticonceptivas y la menopausia les va a llegar a la misma edad que les tendría que llegar. O sea que la respuesta es que no. Porque nosotras vamos, iba a decir, perdiendo ovocitos aunque no lleguemos a ovular. Digamos que un bebé, un feto, tiene 2 millones, no lo sé, digo un número random porque ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero tiene 2 millones de ovocitos cuando eres un feto de 15 semanas. Y cuando naces ya tienes una décima parte. Y cuando llegas a la edad de empezar a menstruar, a la menarquia, tienes una décima parte porque tu cuerpo hay un envejecimiento celular y los ovocitos se van deteriorando independientemente de que ovules o no, independientemente de que te quedes embarazada o no. Pero ya que has traído esta pregunta, me parece súper interesante. Hace poco, tengo una amiga que me dice, Cristina, la de los peintes, porque como me gusta mucho leerme estudios, le digo, últimamente, el otro día me leí un paper de una ginecóloga, para que veáis lo friki que soy, que no es que diera pruebas, pero como abordaba una teoría en la que decía que es verdad, ¿no? Que nuestras ancestras, y no hace falta irse muy lejos, nuestras abuelas, a lo mejor tenían 7 hijos, ¿no? Estos son 7 hijos, pues mira, a lo tonto, calcula 9 menstruaciones menos por hijo, más la lactancia, que normalmente eran 5 o 6 meses más sin menstruar, pues a lo mejor eran 3 o 4 años de menstruación menos. Es un montón. Es un montón. De hecho, más, ¿no? Entonces, ella lo que venía a decir es que hay muchas dolencias que están empezando a popularizarse ahora porque nuestro cuerpo no está pensado para sangrar tantas veces. O sea, a nivel mamífero, a nivel humano hacemos lo que nos da la gana y estiramos la ciencia hasta reventarla y ahora me apetece quedarme embarazada con 42 años, me congelo los óvulos, todo esto. Yo no lo voy a juzgar, pero estamos estirando la naturaleza. Sí. Entonces, a nivel mamífero, lo que planteaba ella, que yo no tengo una opinión clara sobre esto, pero me parece muy interesante como pensarlo. Nuestro cuerpo no estaba pensado para sangrar tantas veces. Entonces, por ejemplo, las endometriosis que tienen que ver con el endometrio, que al final es lo que sangras, tiene mucho sentido que se estén popularizando ahora, porque nuestro cuerpo no está pensado para sangrar tanto. Esto a nivel, aunque sea energético, ya no hablo energético más místico, sino energético de la energía vital que pierdes por el coño, iba a decir. O sea, es como, claro, es que cada mes, tío, sangrar es una para mí es muy heavy. Entonces, claro, mi cuerpo había un momento que dice, bueno, si te vas a quedar embarazada, ok, pero si no, ¿a qué voy a seguir yo haciendo esto, ¿sabes? Cada mes, es que me parece una barbaridad. Entonces, estamos viviendo un cambio en nuestra fisiología de adaptación a un contexto en el que
la fertilidad está pasando a un segundo plano, porque muchas veces pues una decide priorizar otras cosas en la vida en vez de tener hijos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema. Bueno, o no, ya no entra ni en prioridades, pero o que has tenido tan poca relación con esta parte de ti que de repente en el momento en el que quieres quedarte embarazada no puedes. Claro, sí. Ahí pasa algo, ya sea externo, interno, tuyo de tu pareja. Sí. Y entonces es como lo intento y es tal el sufrimiento directamente, sí. O sea, desisto, ¿no? Pasó porque te tiras años con frustración y... Y luego una... Sí, yo ahora estoy acompañando a... Mira, justo me están llegando varias mujeres que están en proceso de búsqueda de embarazo y es un sufrimiento. Porque si te fijas, la presión sigue estando sobre nuestras espaldas, que yo muchas veces les digo, bueno, pero tu pareja se ha hecho pruebas de esperma, ¿no? De la capacidad espermática, porque parece que seamos nosotras las únicas responsables, ¿no? Y esto se manifiesta también en una bajada de la libido, y yo siempre lo pienso, ¿no? O sea, si tú tienes la libido por los suelos, ya te puedo dar yo toda la suplementación preconcepcional que quieras, que no te vas a quedar embarazada, porque no tienes energía vital, ¿sabes? Y es un temazo. Sí, que la cosa va más allá de meter una semillita en un botecito. O sea, que tiene que haber una circunstancia entre esas. Total. Sí. Qué fuerte. Muy fuerte. Sí. Y... Ay, no sé, es que lo de las fases menstruales me resulta como muy curioso. ¿Tú trabajas con niñas? No, me encantaría. ¿Sabes? Es una de estas cosas que... De hecho, ahora este año estoy como poniendo el foco en la posibilidad de ir a coles, ¿sabes? Porque me parece que es súper necesario y al final yo puedo hacer círculos de menarquia y juntar a niñas que estén en edad pues de primera menstruación o cercana, pero ¿quién va a llegar a esos cursos, no? Al final van a llegar las hijas de las mamás que ya están metidas. Claro. Me parece brutal, o sea, que las haya, ¿no? Pero que me gustaría, siempre lo digo, como que yo tengo un programa que se llama Cuerpo Territorio Fértil, que es un programa de acompañamiento de 3 meses, donde yo todo esto que te estoy diciendo a ti amplificado a 3 meses, o sea, les meto unas chapas monumentales, ¿no? Pero es como todo mi conocimiento, ¿sabes? Como cada paper que me leo es como todo lo quiero compartir, porque el conocimiento, si no, ¿para qué sirve? Pero como si pudiera escoger, me gustaría darlo gratuito, ¿sabes? En los coles, porque creo que es un conocimiento que si lo tuvieras cuando tienes 13 años, te ahorrarías unas cuantas cosas, ¿no? Sí. Entonces, creo que me encantaría. Y no solo las niñas, yo creo que es importante para los niños también. Total. Por supuesto, ¿no? Para los seres humanos en general. No, porque siempre tengo un niño y una niña, el niño es mayor, ya tiene 7 años, y es como desde el minuto cero, mis picas menstruales, mis compresas están ahí y se ven. ¿Y esto qué es sangre? ¿Te duele? No, tal, voy a lavar, tengo que lavar, y a veces es como, ¡jo, mamá, qué asco! No, pues no es asco, porque esto no sé qué, tal, ¿no ves que no huele? Es como, bueno, yo entiendo que es inevitable que salgan esos comentarios, pero por favor, que si en algún momento tienes pareja femenina, no, ni se te ocurra hacerla de... Claro, y cuando entiendes también todo lo que tiene que ver con... Porque crecemos pensando, ¿no? Incluso con el tema de las anticonceptivas. ¿Quién toma anticonceptivas? Las mujeres. ¿Cuándo tomamos anticonceptivas? Todo el mes. Realmente, ¿cuántos días somos fértiles al mes nosotras? Máximo 7. Ya. Es que no tiene ningún sentido. Entonces, o sea, es que está todo mal. Entonces, claro, sí, yo creo que niños y niñas o seres humanos en edad de 13, 12, 13 años, si pudieran tener esta información, se plantearían las cosas diferentes, ¿no? Porque al final es entender que tu cuerpo y quitarte el miedo, ¿no? Como esta cosa que se decía antes, que ahora por suerte creo que se está dejando de decir, pero cuidado que ahora ya eres una mujercita, Dios mío. Qué angustia, ¿no? Este comentario. Y aparte, o sea, qué miedo, ¿no? O sea, que ahora no me puede tocar nadie porque cuidado que me puedo quedar embarazada, pues que al final te das cuenta de que en realidad solo te puedes quedar embarazada 7 días al mes
Y el resto debería ser también responsabilidad de la otra semillita, ¿no? No, Entonces es como equiparar también toda esta responsabilidad desde bien pequeños, ¿no? Y entender bueno, que son cosas de las que nos tenemos que ocupar todos, ¿sabes? sí, al final es como, jo, y encima no, qué rollo que ahora que tengo esto, Ay, ay, ay. como más peso a, ya no soy una niña, ahora resulta que tengo un montón de responsabilidades y cuidados, me tengo que comportar de forma diferente, o sea, No es absurdo y aparte no dejas de ser una niña. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Pero es como, qué absurdo pensar que yo pues a mí me vino la menstruación con 11 años. ostras, no me Ni, vino mu- tarde, con 14, la verdad. ni mujer ni nada, ¿sabes? O sea, con 11 años yo era una niña y seguí siendo niña y ojalá hubiera seguido siendo más años niña de los que fui, ¿no? Pero es como que hay mucho error con esto, ¿no? Y cuanta más información tuviéramos, pues más fácil sería. Sí, a mí me dijeron una vez una frase que la verdad que pensé, jo, lo siento que lo hayas vivido así, ¿no? Jode cuando viene y jode cuando se va. Ay, wow. Y dije, vaya vivencia, toda la Ya. vida, toda tu vida fértil con esta cosa que jode y encima Y luego cuando se va, sí, jode más porque te dan sofocos, estás cansado de mala leche, te bajas, bueno, tus huesos empiezan a hacer de las suyas, a todo lo que sea que pase, ¿no? Y que algunas es más exagerado y a otras personas lo notan menos, pero es como, claro, no, y aparte que se percibe como, lo ves como un castigo. A mí me cuesta. sí, sí, es que fíjate la perversión, ¿no? O sea, si yo me convierto en mujer cuando me viene la menstruación y dejo de ser mujer cuando se me va, Sí. ¿no? Entonces también hay un peso ahí y a la vez durante todos esos años, qué pesadez, ¿no? Ser mujer, ¿no? Y es súper estúpido y al final a mí me gusta mucho tirar como a lo ancestral porque lo ancestral es prepatriarcal. Y entonces ahí te das cuenta de que esto con lo que estamos conviviendo tiene que ver con la visión patriarcal acerca de nuestra sangre y de nuestra menstruación y de nuestro ciclo, que es son dos cosas que no encajan, ¿no? Lo cíclico con lo lineal patriarcal. Entonces todo el rato estamos ahí en guerra. Pero si te vas hacia atrás en el tiempo, te das cuenta de que no llevamos tantos años menstruando como menstruamos ahora, de que antes se menstruaba en comunidad, en las tiendas rojas, de que se han encontrado asentamientos menstruales, o sea, espacios donde las mujeres se juntaban a sangrar juntas y a cuidarse y a compartir conocimientos. Y de que además, por ejemplo, esto yo cuando acompaño gente mayor, o bueno, como en edad perimenopausia y demás, como que yo lo primero que les digo es, vamos a dejar de llamarle menopausia y le vamos a empezar a llamar climaterio o le vamos a empezar a llamar, ¿cómo se llama? ¿Ves? Mi cerebro. Plenopausia, ¿no? Y, y luego recuperar la sabiduría ancestral que lo que decía es que ahora, por ejemplo, en la medicina tradicional china, lo que se dice es que las mujeres cuando dejan de sangrar, dejan de perder energía. Claro, tienes toda esa energía disponible para otras cosas. Claro, y ya no, y como hay algo simbólico también de ya se acabó el cuidar hacia afuera, ahora me cuido hacia mí, y a la vez hay como que surge todo ese conocimiento, ¿no? Y esa sabiduría. Entonces, hostia, yo siempre pienso, desde mi privilegio, pero qué ganas también de llegar ahí, ¿no? Como qué ganas de saltarme todos los cuidados, ¿no? De las madres, de tener que estar hacia afuera, de tal, y de repente ya estar bueno, ahora ha llegado la época vital en la que yo me centro en mí misma, se acabó. Entonces, claro que eres mujer y eres una mujer maravillosamente poderosa, ¿no? En esa Sí, parte. puedes seguir siendo sexy y sexual y sensual y todo. Claro, y cuando nos permitimos vivirlo así y quitamos el peso de que ya no somos fértiles, puede haber un resurgimiento brutal de la sexualidad, ¿no? En plan de ahora ya no tengo miedo de quedarme embarazada, o sea que viva la fiesta, ¿sabes? Pero claro, hace falta mucho cambio de paradigma para llegar ahí, mucho. Sí. Sí. Bueno, ya has hablado un poco de eso, ¿no? Que acompañas mujeres. ¿Qué puede encontrarse una mujer cuando entra en tu web? Bueno, en mi web cosas curiosas. Claro, porque mi web es Quirón Sana y
y si bien yo acompaño desde la ciclicidad en general, como que en mi web puedes encontrar tanto productos de recogida menstrual sostenibles, ¿no? En plan, braguitas menstruales, compresas, copas, algún producto de ginecología natural también, de regulación hormonal. Y luego está toda la sección que es la más llamativa, que yo sé, que es la de huevos de Yoni y varas de la diosa, que al final es una de las muchas herramientas que utilizo para reconectar con nuestro útero, con nuestra sexualidad, con nuestro cuerpo, con nuestra vulva, con nuestra vagina, ¿no? Y, y eso es lo que pueden encontrar. Sí. Y luego si quieren un acompañamiento contigo, ¿lo tienes allí puesto o simplemente te escriben un email? Ahí desde la web pueden contactarme por mail, por el cuestionario, también por Instagram. Y bueno, esta es una herramienta que se está popularizando cada vez más, y por suerte, y que nos permite como reconectar de una forma más natural, ¿no? Con esto que nos acompaña y sobre todo desde la parte más somática, que es desde la que trabajo yo, porque al final las personas que acompañan con huevos de Yoni, muchas trabajan desde la cristaloterapia y otras trabajan desde el tantra, ¿no? Y yo, por ejemplo, no trabajo ni desde el tantra ni desde la cristaloterapia, entonces yo trabajo desde lo corporal, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿cómo podemos utilizar esas herramientas para rehabitarnos y reestructurar o reformular la relación que tengo con mi vulva? Porque es como, yo siempre digo, ¿cuántas veces le has pedido permiso a tu vulva o a tu vagina para penetrarla? ¿Sabes? Aunque sea con la copa, tía. Yeah. Aunque sea con el Tampax, ¿no? Es que solo me acerco a mi vagina para meterle cosas. Yo, como, wow. Sí, yo estoy así como me está explotando la cabeza ahora mismo. Claro, soy mi propio cuerpo, pero es verdad que es una parte. Sí, que no le... Y es claro. Y además contesta de manera automática cuando vas a hacer algo, se cierra. Dice, aquí no me agredas, ¿no? Espérate. A veces buscamos al agresor fuera, es muy duro, lo que digo, pero y muchas veces nosotras nos agredimos también, ¿eh? Porque una vulva y una vagina necesita un tiempo para abrirse. Y yo voy, ¡pum! Y es como, tía, no. Claro, luego, vaginitis, Claro. cándida, no sé. Entonces, para mí todas estas herramientas, lo estoy diciendo muy burdo, no es tan sencillo, pero para mí todas estas herramientas son como la posibilidad de repente acercarte a esa parte de tu cuerpo desde otro lugar. ¿Y qué queremos hoy? ¿Queremos o no queremos, no? Y entonces pasan cosas muy guays desde ahí, sí. Hostia, qué bueno. Ay, bueno, y como última pregunta ya, ¿qué anhelo tienes con este proyecto y Claro. cómo quieres que sea el mundo y por eso haces lo que haces? ¡Ay! ¿Qué anhelo tengo? Bueno, tengo el anhelo de lo que te decía antes, ¿no? De aproximar este conocimiento, si puede ser a edades más tempranas, de acercar este conocimiento a todas, porque creo que nos pertenece. Y desde mi forma de trabajar, de crear espacios horizontales. Yo estoy como muy obsesionada con generar espacios horizontales. O sea, todas hemos vivido experiencias similares y necesitamos la comunidad. O sea, yo creo que ahora ya se trata de recuperar la conciencia de que este sistema necesita que estemos juntas, ¿sabes? Juntos, pero sobre todo nosotras juntas, ¿sabes? Y yo creo que cada vez que las mujeres nos juntamos, está pasando algo, ¿no? Ahí y recuperamos el juego y recuperamos la inocencia y recuperamos un montón de cosas, ¿no? Entonces yo tengo el anhelo de la comunidad y ahora está pasando algo muy estimulante para mí en mi proyecto, que es que los espacios que creo las mujeres quieren repetir, ¿sabes? Y eso para mí es como muy bestia, porque yo no quiero crear espacios donde tú vayas una vez y no quieras volver, ¿sabes? O que lo vivas como una experiencia puntual.
quiero que quieras volver y quiero que entre todas vayamos generando esto, ¿no? Y que este espacio nos vayamos nutriendo unas de otras y que puedas tú brillar también aquí, que haya un espacio para que tú digas, hostia, me apetece compartir esto. Te estoy viendo cómo, ¿no? O sea, cómo hacerlo y que pueda suceder, pero hacia ahí. Sí. Me encanta. Sí, ojalá. Pues muchísimas gracias. La verdad que me ha encantado. Y bueno, eso, cualquiera que tenga alguna pregunta, que te escriba. Es súper interesante todo lo que cuentas y lo que dices, que hay que conocerlo. Al final va de nosotras, ¿no? Y de nuestro cuerpo. Total. Pues muchísimas gracias. A ti, Irene. Diente de león. Un podcast silvestre, medicinal y transformador. Dirigido por Irene Colmenares. Un podcast que vuela hacia ti.